Saludos cordiales. Vamos a ver el método o el teorema de superposición para resolver este sistema. Bueno, para el método de superposición, vemos claro que en este sistema que está aquí, nosotros podríamos resolverlo por el método de malla, aplicando simplemente malla 1 y malla 2 y haciendo los dos sistemas. Pero me están pidiendo que lo resuelva por este método. Para aplicar este método, lo que tenemos que tener en cuenta son cuántas fuentes de voltaje o fuentes de corriente nosotros tengamos. En este caso tenemos dos fuentes de voltaje. Por lo tanto, si nosotros tenemos fuente de voltaje, ¿qué es lo que tenemos que hacerle a cada uno? Cortocircuitarla. Si tuviéramos una fuente de voltaje y una de corriente, la de corriente en cambio se la deja a circuito abierto. Para este sistema me piden hallar esta corriente I. Ojo que esta corriente I no tiene dirección, entonces nosotros debemos ubicarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Ubicamos dos veces el gráfico. Y listo. Resolvemos primero ¿qué cosa? Eliminando una de las dos fuentes. Primero voy a eliminar esta fuente y después voy a eliminar la fuente que está acá. Listo. El orden en el que ustedes eliminen no hay ningún problema. Podrían haber eliminado primero esto y después la de acá. Es indistinto esa parte. Donde estaba la otra fuente, ¿qué vamos a hacer? Un corto. Porque eso me indica el método. Entonces, a esta corriente de aquí la voy a llamar I' y a esta corriente de acá la voy a llamar I2'. Si nos fijamos en este sistema que está acá arriba, para encontrar esa corriente I, tenemos aquí una resistencia R1 con la fuente de 16 voltios. R2 y R3, ¿cómo están? Estas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, el paralelo entre 2 y 12, ¿qué hacemos? Multiplicamos 12 por 2, 24, dividido para 12 más 2, 14. ¿Cuánto me da esto? 1.71 ohms. Eso quiere decir que esta resistencia total es de 1.71. Listo. ¿Para dónde está mi fuente de voltaje? Mi fuente de voltaje, el positivo, está hacia arriba, por lo tanto esta corriente va a venir de esta manera. Da la vuelta entre estas dos resistencias. ¿Qué es lo que quiero yo hallar aquí? Quiero hallar el voltaje en este punto. ¿Por qué quiero hallar el voltaje en este punto? Porque hallando el voltaje en este punto voy a saber el voltaje que está entre R2 y R3. Por eso lo he simplificado. Listo. ¿Puedo utilizar el divisor de voltaje? Por supuesto, podría utilizar el divisor de voltaje o también la ley de Ohm. Entonces, como estoy sacando la corriente, voy a utilizar la ley de Ohm y después utilizaré el divisor de voltaje. Corriente es igual a ¿cuánto? A los 16 voltios dividido para la resistencia total, que sería 5.71. ¿Por qué 5.71? Porque es la sumatoria de ambas resistencias. Entonces, divido 16 para 5.71. Esto me da 2.8 aproximadamente, que sería el nivel de corriente. 2.8 amperios. Listo, pero esta corriente de aquí es la corriente del sistema en paralelo. Entonces, ¿cómo hallo el voltaje? Sencillo, digo que el voltaje en la resistencia de 1.71 es igual a ¿qué? Es igual a la corriente, que es 2.8, multiplicado por 1.71. ¿Cuánto me da todo eso? Ese voltaje me daría 2.8 por 1.71. 4.79, 4.8 voltios aproximados. Ya. Entonces, como tengo aquí 4.8 voltios, aquí hay 4.8. Como la fuente es de 16, el restante, ¿en dónde estaría? En la resistencia de 4 ohms. Muy bien.
Pero eso es lo que no me piden ayer. Lo que me piden ayer es la corriente I. Por lo tanto, la corriente I prima, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este voltaje 4.8 que encontramos de ¿qué cosa? De la resistencia en paralelo entre R2 y R3. Dividido, ¿para cuánto? Para 12. Entonces, esta resultante que tengo aquí, divido para 12. Aproximadamente 0.39. 0.39 amperios. Listo. Esa sería mi primera corriente I. Ahora, para encontrar mi segunda corriente I, veo que es exactamente igual al sistema que está acá, con la diferencia que la fuente ahora está en la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente separamos. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? R1 en paralelo a R3. ¿Cuánto me da R1 en paralelo a R3? Sería 12 por 4, 48, sobre 12 más 4, 16. 48 dividido para 16. 3 ohm. Ahora voy a utilizar el divisor de voltaje para encontrar y ya no hacerlo de esta forma. Ya podríamos hacer lo mismo. 10 dividido para 5 a 2 amperios. Y 2 amperios por 3 ohmios, ¿cuánto serían? 6 voltios. Es lo que debería de dar. Entonces, voy a utilizar el divisor. El voltaje en la resistencia de 3 ohmios es igual ¿a qué? Al voltaje de la fuente, 10 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por los 3 ohmios, dividido para ¿cuánto? Para 3 más 2, 5. Entonces, ¿esto qué me da? 10 por 3, 30. Dividido para 5, 6 voltios. Si se dan cuenta que de cualquiera de las dos formas, utilizando ley de Ohm o divisor de voltaje, encontramos este voltaje que está aquí. Entonces, aquí tenemos más o menos 6 voltios. Si aquí tenemos 6 voltios, la corriente I2', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 6 voltios dividido para los 12 ohmios. Entonces, utilizando la calculadora, 6 dividido para 12, 0.5. Sí, 0.5 amperios. ¿Ya? Fíjense en algo. Fíjense que la corriente aquí, ¿para dónde estaría? Si la fuente está invertida, recordemos que la corriente sigue siempre a la fuente. Aquí lo mismo, es la única fuente que hay, por lo tanto, la corriente aquí I2' va a ir en este sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener más corriente en sentido contrario que en sentido de la fuente de 16 voltios. Quiere decir que en este sistema más la fuente de 10 empuja con mayor fuerza con las resistencias para que la corriente vaya en este sentido. Si yo quiero que mi respuesta sea en positivo, yo tengo que ubicarla la corriente en este sentido. Lo normal sería poner la corriente en este sentido. Pero ¿qué pasa si la pongo en este sentido? ¿Qué me va a quedar? Negativo. ¿Ya? Vamos a ver.
Entonces, la I que me piden hallar es igual a la I' más la I 2'. Para evitar confusiones, siempre me voy a dar cuenta cuál de las dos corrientes es mayor. Para mí la corriente mayor es I2', quiere decir que mi respuesta va a ir en sentido contrario. Entonces, I' vendría a ser negativo. 0.39 con signo negativo, con signo menos, más 0.5. Esto aquí es igual. En algunos textos lo ponen de esta forma: 0.39 hacia arriba, o mejor dicho, hacia abajo, porque este está en el sentido hacia abajo. Por eso lo ponen como negativo. Y el 0.5, por ser mayor, lo pone hacia arriba. ¿Cuánto me va a dar eso? Menos 0.39 me da 0.11. .11 amperios, o esto es equivalente a ¿cuánto? A 110 mili amperios. Ya. 0,11 amperios o 110 miliamperios. ¿Cómo yo puedo constatar esta respuesta o de que este sistema está en lo correcto? Utilizamos el Proteus. Encontramos las resistencias y la fuente. Ubicamos la primera fuente, ubicamos la segunda fuente. La primera fuente es de 16. La segunda fuente es de 10. Y tenemos las resistencias 4, 2 y 12. Aquí tenemos una de 4. Aquí tenemos una de 2 y la que nos piden hallar es de 12 ohms. Lo único que hacemos es cambiarle por los valores que nos están pidiendo. Utilizamos el medidor de corriente, el amperímetro. Fíjense que nosotros ubicamos la corriente hacia arriba. Esta corriente de respuesta tiene que estar hacia arriba. Y recordemos que en la punta de la flecha es negativo y el inicio de la flecha es positivo. Entonces yo tendría que poner esta fuente en ese mismo orden. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Conectamos. Y listo. Probemos. Fíjense, 0,10 amperios. ¿Cuánto me dio acá? 0,11 amperios. Un margen de error pequeño, tomando en consideración que no se han tomado todos los decimales. Vamos a ver, entonces me darían 100 miliamperios si lo pusiéramos en miliamperios. Exacto, 100 miliamperios. Fíjense que la condición de la flecha iría de más a menos, o sea, en este sentido hacia arriba, como lo hemos encontrado en el sistema. Este 0.39 amperios, redondeándolo con los valores, sería 0.4. 0.4 menos 0.5 me queda 0.1. Listo, estimado. Entonces, ese sería el teorema de
superposición. Aunque aquí me dice que convierte ambas fuentes de voltaje a fuentes de corriente y vuelva a calcular. Este es otro método. Vamos a ver el literal B. Entonces aquí ya estarían los dos métodos. Voy a abrir un poco más la hoja. Ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que me dice ahora? Que haga transformación de fuentes. Recuerden que también podemos utilizar transformación de fuentes para resolver este sistema. La transformación de fuentes lo que me dice es que transforme todas esas fuentes de voltaje con resistencias en serie a fuentes de corriente. Entonces tengo que tener en cuenta, si está el positivo hacia arriba iría, en este caso, a la flecha. Fuente de corriente en paralelo a la resistencia. Este es el primer sistema. Aquí tengo los 4 ohmios. ¿Y cómo saco la corriente? 16 dividido para 4, 4 amperios. Esta es para la primera. Para la segunda la voy a marcar de color azul para que no haya confusión. Para la segunda, así mismo. Pero, ¿qué tenemos aquí en la segunda? En la segunda tenemos en cambio que nuestra fuente de voltaje está hacia abajo, entonces hacia abajo la corriente. ¿Cómo saco esta fuente de corriente? Sería 10 dividido para 2, 5 amperios. Y paralelo, la misma resistencia. Finalmente, quieren la corriente I. Aquí en la resistencia de 12 ohmios piden mi corriente I. Pero ojo, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo 4 amperios hacia arriba y 5 amperios hacia abajo, mi corriente final, recordemos que fuentes de corriente en paralelo se suman o se restan, dependiendo hacia dónde esté la flecha. Como la flecha que va hacia abajo es la que gana, la fuente queda con la corriente hacia abajo. 5 menos 4, 1 amperio. ¿En paralelo a quién? Recordemos también que no podemos eliminar donde me piden hallar la respuesta. Entonces, yo aquí tendría mi resistencia de 12 ohmios. Aquí tendría mi corriente I, que ya nos hemos dado cuenta que va hacia acá. ¿Por qué va hacia este sentido? Porque fíjense que la corriente va hacia abajo. ¿Cuánto sería entonces mi resistencia equivalente? 4 por 2, 8 dividido para 4 más 2. ¿Qué sería el paralelo entre esta y esta? Ustedes me podrán decir, pero ¿y si sacamos el paralelo de las 3 y encontramos el voltaje y dividimos? También se puede hacer así. Pero yo voy a hacer uso del divisor de corriente. O mejor dicho, voy a explicar los dos métodos. Entonces sería 4 por 2, 8 sobre 4 más 2, 6. Entonces aquí me quedaría 4 por 2, 8 sexto. ¿Por qué? Porque aquí están en paralelo 4 y 2. El 12 también está en paralelo, pero voy a utilizar el divisor de corriente. Entonces, ¿cuánto es 8 dividido para 6? 1.3333. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir 1.33. Como quiero saber la corriente en la de 12 ohmios, esto sería igual ¿a qué cosa? A la corriente de la fuente, que es 1, multiplicado por ¿quién? Acuérdense que cuando se pide la corriente siempre se coge la resistencia contraria y solamente deben de haber 2 resistencias, por eso se simplifica, pero siempre dejando la
la resistencia donde se piden hallar esa corriente, sobre 1.33 más 12. Por lo tanto, vamos a ver en la calculadora cuánto me da. 1 por 1.33 sigue siendo 1.33 dividido ¿para cuánto? Para 1.33 más 12. Más 12. Entonces, ¿cuánto me da esto? 0,100. Fíjense. Aquí sí nos dio o 0,1 amperios. Similar al ejercicio hecho por superposición. Si se dan cuenta que utilizando cualquiera de los dos métodos, ya sea superposición o transformación de fuentes de voltaje a fuentes de corriente y simplificando, podemos encontrar el mismo resultado. Obviamente, esta sería la corriente hacia arriba. Ya. Y eso sería todo. Pero bueno, algunos se podrán decir, ¿y cuál era el otro método? El otro método era sacando este paralelo. 1.333333 multiplicado por 12 dividido para 1.3333 más 12. Estoy haciendo la resistencia equivalente y me da 1.2. Entonces, finalmente, ¿qué me quedaba? Me quedaba simplemente la fuente de corriente de 1 amperio con una resistencia de ¿cuánto? De 1.2. Fíjense, 1.2 ohmios. Por lo tanto, ¿cuánto sería ese voltaje? 1.2 ohmios por 1 amperio, 1.2 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay 1.2 voltios, aquí, entre estos tres elementos. Esta fuente es de 1 amperio, pero de 1.2 voltios. Tiene una resistencia de 1.33 a 1.2 voltios y una resistencia de 12 a 1.2 voltios. Por lo tanto, la corriente I de 12 que me pedían hallar, aquí era igual al voltaje 1.2 dividido para 12. Ahí me tiene que dar un aproximado a 0.1. Vamos a ver si es verdad. 1.2 dividido para 12. 0.1. Si se dan cuenta que de cualquiera de las dos formas pueden hallar, utilizando ya sea la ley de Ohm o el divisor de corriente. Listo, estimado. Eso sería todo. Gracias.